En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, Dolores Ramírez observaba a sus hijos jugando en el patio de la casa que pronto ya no sería suya. Habían pasado 3 meses desde que Gustavo se fue con su secretaria, llevándose los ahorros de la familia y dejando una montaña de deudas. Miguel construía un castillo de piedras mientras Sofía trenzaba flores silvestres. «Mamá, mira mi castillo», gritó Miguel. «Es donde vamos a vivir cuando seamos ricos». «Es precioso, mijo». «Un verdadero palacio», respondió, acariciando su cabello. «¿Papá vendrá a verlo cuando regrese del trabajo?», preguntó el niño. Dolores sintió su corazón encogerse. «Tu papá está muy ocupado ahora, mi amor», contestó. «Tiene mucho trabajo en la ciudad». «Pero prometió venir para mi cumpleaños», insistió Miguel. «Ya faltan solo 2 semanas». Sofía se acercó con su corona de flores, colocándola sobre la cabeza de su madre. «Si papá no viene, no importa», dijo la niña. «Tú estarás con nosotros, ¿verdad, mamá?» «Siempre, mi cielo», prometió Dolores. «Siempre estaré con ustedes». El timbre interrumpió el momento. Era el estilo insistente del casero. «Niños, vayan a su cuarto y saquen sus libros de colorear», pidió. «Ahorita les llevo una merienda». Al abrir la puerta, el señor Hernández le extendió un sobre. «Es oficial. Tiene 30 días para desalojar la propiedad». «Don Hernández, por favor, solo necesito un poco más de tiempo. Los niños están en medio del ciclo escolar y...» «Ya le di 3 meses de prórroga, señora», interrumpió él. Su marido firmó el contrato y luego desapareció. «No es mi problema. Mi primo trabaja con el dueño del restaurante», añadió. «Van a cerrar en 2 semanas. Problemas financieros». Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cerrar? No puede ser, necesito ese trabajo. 30 días es lo más que puedo darle, concluyó él. Tras cerrar la puerta, Dolores se deslizó hasta el suelo, agotada. Sofía apareció en el pasillo. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, mi cielo», respondió, tragándose el llanto. «Solo estoy pensando en nuestro futuro». «¿Estás triste porque papá no está?», preguntó Sofía. «Un poco», admitió Dolores. «Pero tengo algo que ni todo el oro del mundo podría comprar». «¿Qué es?» «A ti y a tu hermano», respondió, besando su frente. Esa noche, después de acostar a los niños, Dolores revisó un viejo baúl familiar. Entre prendas antiguas encontró un libro grueso. Al hojearlo, descubrió un papel doblado con la caligrafía de su abuela, una receta de mezcal y una carta. «Mi querida Dolores. Si estás leyendo esto, has encontrado mi mayor tesoro, la receta del mezcal que salvó a nuestra familia después de que tu abuelo nos dejó. Guardo este secreto para ti, porque siempre fuiste la más fuerte, la que tiene el espíritu del agave, raíces profundas y corazón dulce. Este conocimiento ha pasado de madre a hija por 4 generaciones. Úsalo cuando más lo necesites. Recuerda siempre, somos mujeres de Oaxaca. Nos doblamos como el agave en la tormenta, pero nunca nos rompemos. Con amor, tu abuela Mercedes». Dolores sacó de un escondite los últimos 500 pesos que había logrado ocultar de Gustavo. No era mucho, pero tendría que ser suficiente para comenzar de nuevo. Pensó en su tía Carmen, que vivía en Oaxaca. Hacía años que no hablaban, pero siempre había tenido un corazón generoso. «Mañana», se prometió, apretando la receta contra su pecho. «Mañana será el primer día de nuestra nueva vida». En la habitación contigua, Miguel se movió en sueños. «Papá», murmuró el niño. «Lo siento, mi amor», susurró Dolores. «Pero a veces las familias cambian. Y a veces, eso es lo mejor que puede pasar». El sol apenas había salido cuando Dolores despertó a los niños. «Vamos a visitar a tía Carmen en Oaxaca», anunció, tratando de sonar animada mientras empacaba las pocas pertenencias que aún tenían en 2 maletas viejas.
El viaje en autobús a Oaxaca duró 16 horas. Miguel y Sofía dormían recostados contra ella, mientras Dolores observaba cómo cambiaba el paisaje por la ventana. Los cactus y las montañas áridas daban paso a campos verdes y plantaciones de agave. Allí estaba la tierra de su familia, el lugar donde había crecido antes de casarse con Gustavo y mudarse a San Miguel. Carmen, su hermana mayor, esperaba en la terminal de autobuses. Su rostro mostraba preocupación, pero sus brazos abiertos ofrecían el consuelo que Dolores tanto necesitaba. «Mi casa es tu casa», dijo Carmen, abrazando a sus sobrinos. «Por el tiempo que necesiten». La casa de Carmen era pequeña, pero acogedora. En el fondo había un pequeño cobertizo donde su difunto marido solía trabajar con artesanías. «Puedes usar este espacio como quieras», ofreció Carmen. Esa noche, después de acostar a los niños en el pequeño cuarto que compartirían, Dolores sacó la receta de mezcal de su abuela. Recordó las historias que había escuchado sobre cómo su abuela había mantenido a la familia con esa misma receta durante tiempos difíciles. «Lo lograré», se prometió a sí misma. Por Miguel y Sofía. Al día siguiente, Dolores salió a buscar trabajo. Después de horas de rechazos, consiguió empleo en el mercado local, vendiendo frutas y verduras por una fracción de lo que ganaba como mesera. El sueldo apenas alcanzaría para comida, pero era un comienzo. Al regresar a casa, encontró a Miguel ayudando a Carmen en la cocina y a Sofía dibujando en la mesa. «Mamá, hice un dibujo de nuestro nuevo hogar», dijo Sofía, mostrando una casa colorida con 4 figuras sonrientes. Dolores abrazó a su hija, sintiendo el peso de sus responsabilidades, pero también una nueva determinación creciendo dentro de ella. Las semanas pasaron rápidamente. Los niños se adaptaron a la nueva escuela, haciendo amigos con la facilidad que solo los niños poseen. Dolores trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer en el mercado, ahorrando cada centavo que podía. Una tarde, de regreso a casa, Dolores pasó por un campo de agave donde los trabajadores cosechaban las plantas para la producción de mezcal. Se detuvo a observar, recordando cuando su padre la llevaba a ver el proceso cuando era pequeña. «¿Le interesa el mezcal, señora?», preguntó un anciano que se acercó, notando su mirada contemplativa. «Mi abuela producía el mejor mezcal de Oaxaca», respondió Dolores con una sonrisa nostálgica. El hombre se presentó como don Javier, dueño de un pequeño palenque tradicional. Después de una breve conversación sobre técnicas de destilación, don Javier la invitó a visitar su palenque al día siguiente. En casa, Dolores le contó a Carmen sobre el encuentro. «Es una señal, hermana», dijo Carmen. «Siempre hablaste de la receta de la abuela con tanto orgullo». Esa noche, Dolores sacó nuevamente la receta. El papel estaba amarillento, pero las instrucciones eran claras. Tal vez era hora de honrar su legado familiar. Al día siguiente, dejó a los niños al cuidado de Carmen y visitó el palenque de don Javier. El olor familiar del agave asado y fermentado trajo lágrimas a sus ojos. Don Javier mostró cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta la destilación. «El secreto está en el corazón», explicó, señalando el centro de la planta de agave. «Y en el tiempo. No se puede apresurar un buen mezcal». Al final de la visita, Dolores compartió con don Javier algunas de las técnicas descritas en la receta de su abuela. El viejo maestro quedó impresionado. «Tienes el conocimiento en tu sangre, señora. Si quieres aprender más, puedes venir cuando desees». Esa noche, Dolores transformó el pequeño cobertizo detrás de la casa de Carmen en un laboratorio improvisado. Con sus ahorros, compró el equipo básico necesario para comenzar a producir mezcal a pequeña escala. Miguel entró al cobertizo mientras ella organizaba las herramientas. «¿Qué estás haciendo, mamá?» «Estoy sembrando nuestro futuro, mijo», respondió, abrazando a su hijo. Como los agricultores siembran el agave. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Dolores mantuvo su empleo en el mercado durante el día, mientras por la noche se dedicaba a perfeccionar la receta de mezcal de su abuela. Don Javier se convirtió en su mentor, visitándola ocasionalmente para ofrecer consejos.
los niños también se involucraron en el proceso. Miguel ayudaba a cargar las pequeñas cantidades de agave que podían comprar, mientras Sofía decoraba las botellas con etiquetas coloridas que ella misma dibujaba. La primera producción fue pequeña, apenas 5 botellas. Dolores nombró a su mezcal Lágrimas de Luna, en homenaje a las noches en que su abuela trabajaba bajo la luz de la luna. Es hora de probarlo, anunció una noche, sirviendo una pequeña cantidad para Carmen, don Javier y para sí misma. El líquido cristalino brillaba bajo la luz. El aroma era profundo, con notas de humo y tierra. Al tomar el primer sorbo, el sabor intenso pero delicado reveló que su intuición estaba en lo correcto, había recreado la magia de su abuela. «Dios mío», exclamó Carmen. «Es mejor que cualquier mezcal que haya probado». Don Javier asintió en silenciosa aprobación, sus ojos brillando con emoción contenida. «Esto no es solo mezcal, Dolores. Es historia en una botella». Al día siguiente, Dolores llevó 2 botellas para vender en el mercado, colocándolas discretamente en su puesto de frutas. Para su sorpresa, un turista estadounidense que pasaba compró una botella después de probar solo una pequeña muestra. «¿Cuánto cuesta el resto de tu inventario?», preguntó, impresionado. La venta inesperada rindió más que una semana de trabajo en el mercado. Dolores regresó a casa con una sonrisa que no había tenido en meses. Esa noche, sentada con los niños para la cena, Sofía notó el cambio. «¿Estás feliz, mamá?», comentó la niña. «Sí, lo estoy», respondió Dolores, sirviendo un caldo de frijoles que ahora podían darse el lujo de enriquecer con más ingredientes. «Y vamos a estar aún mejor». Sin embargo, no todo eran flores. Mientras guardaba el dinero de la venta, Dolores encontró una carta que había llegado ese día. Era de Gustavo, su ex marido, pidiendo ver a los niños. La sombra del pasado aún la perseguía. La carta de Gustavo permaneció cerrada en el cajón por días, como una nube negra sobre el horizonte soleado que comenzaba a formarse en la vida de Dolores. Mientras tanto, los pedidos de Lágrimas de Luna aumentaban gradualmente, principalmente entre turistas y algunos restaurantes locales que don Javier había recomendado. Una tarde, mientras entregaba una caja de botellas en un restaurante en el centro histórico de Oaxaca, Dolores encontró a Elena, una antigua amiga de la infancia que ahora era chef propietaria del establecimiento. «Este mezcal es increíble, Dolores», elogió Elena después de probarlo. «Tiene sabor a tradición, pero con un toque distintivo. Quiero exclusividad para mi restaurante». La propuesta de Elena era tentadora, un contrato de suministro exclusivo que garantizaría un ingreso estable. Esa noche, Dolores finalmente reunió el valor para abrir la carta de Gustavo. El mensaje era corto, pero impactante. Gustavo informaba que estaba regresando a Oaxaca, su ciudad natal, con su nueva esposa. Quería derechos de visita para los niños y, para sorpresa de Dolores, mencionaba que había descubierto sobre su nuevo negocio de mezcal a través de un primo que había visitado el restaurante de Elena. «Podemos ser socios, como planeamos antes», escribió. «Tengo contactos en Ciudad de México que pueden transformar tu pequeño negocio en algo grande». Las manos de Dolores temblaban. Gustavo siempre supo manipularla, siempre supo cuándo aparecer con promesas grandiosas. Y ahora, cuando finalmente estaba construyendo algo por cuenta propia, él quería participar de los frutos. Miguel entró en la cocina, encontrando a Dolores con la carta en las manos. «¿Es de papá?», preguntó el niño, sus ojos brillando con esperanza. Dolores asintió, incapaz de mentir. «Quiere visitarnos». «¿Cuándo viene?». La emoción en la voz de Miguel era palpable. «No sé, mijo. Necesitamos hablar sobre eso». Esa semana, la producción de Lágrimas de Luna aumentó para satisfacer la demanda de Elena, exigiendo más inversión. Dolores necesitaba decidir si aceptaría la propuesta de exclusividad, que limitaría su crecimiento pero ofrecería seguridad, o si se arriesgaría expandiéndose por cuenta propia. Mientras tanto, la sombra de la inminente visita de Gustavo se cernía sobre ella.
¿Cómo explicaría a los niños que el padre que los abandonó ahora quería volver a sus vidas? ¿Cómo protegería no solo su corazón, sino también el pequeño negocio que estaba construyendo con tanto sacrificio? La respuesta llegó inesperadamente a través de Sofía. Observando a su hija decorar las nuevas botellas con dibujos cada vez más elaborados, Dolores se dio cuenta de que el arte de la niña había evolucionado significativamente. Lo que antes eran simples dibujos infantiles ahora contaban historias, escenas de cosecha de agave, el proceso de destilación, la familia unida. Es nuestra historia, mamá, explicó Sofía. Para que la gente sepa quién hizo el mezcal. Dolores abrazó a su hija, una idea formándose en su mente. En lugar de esconder su negocio o temerle como una fuente de conflicto con Gustavo, lo transformaría en algo tan inequívocamente suyo que nadie podría reclamarlo. Tomó el teléfono y llamó a Elena. Acepto tu propuesta, pero con una condición, dijo. Cada botella contará nuestra historia. No solo la historia del mezcal, sino mi historia y la de mis hijos. La primavera llegó a Oaxaca, cubriendo incluso las partes más áridas con flores silvestres. El pequeño negocio de Dolores floreció de manera similar, contra todas las probabilidades. El encuentro con Gustavo había ocurrido 2 semanas antes. Apareció en la casa de Carmen con regalos caros para los niños y un traje impecable que contrastaba con la simplicidad del hogar. Sofía se mostró tímida, escondiéndose detrás de Dolores, pero Miguel corrió a los brazos de su padre, hambriento de su atención. Estoy impresionado, dijo Gustavo, observando las botellas de mezcal en el cobertizo improvisado. Siempre supe que tenías talento, Lola. El apodo que usaba en los tiempos de noviazgo sonaba extraño ahora. No es talento, Gustavo. Es trabajo duro. Su nueva esposa, Verónica, esperaba en el coche, negándose a entrar. Durante el almuerzo tenso, Gustavo presentó su propuesta. Quería invertir en el negocio de Dolores, transformar Lágrimas de Luna en una marca nacional, con producción industrial. Estarías arruinando la esencia del producto, argumentó Dolores. Estaría asegurando el futuro de nuestros hijos, rebatió él. La visita terminó con Gustavo llevándose a los niños a pasear, prometiendo volver el mes siguiente. Después de que se fueron, Dolores lloró en el hombro de Carmen, no de tristeza, sino de renovada determinación. Ahora, semanas después, el cobertizo se había transformado en un verdadero palenque en miniatura. Con el dinero del contrato con Elena, Dolores había comprado equipos mejores y contratado a 2 ayudantes, Mateo, un joven maestro mezcalero recomendado por don Javier, y Lucía, una mujer del pueblo experta en el cultivo de agave. La producción había aumentado a 50 botellas por mes, cada una decorada con etiquetas basadas en los dibujos de Sofía, que contaban la historia de una mujer y sus hijos construyendo un nuevo comienzo. El mezcal ahora se servía en 5 restaurantes de Oaxaca, y las ventas crecían constantemente. Un sábado por la tarde, mientras Dolores supervisaba la destilación, Carmen entró apresurada al palenque. «Tienes visita», anunció con voz tensa. «Es Isabel González, la dueña de la Casa del Mezcal». El corazón de Dolores dio un vuelco. La Casa del Mezcal era la tienda de mezcal más prestigiosa de Oaxaca, frecuentada por conocedores y turistas extranjeros. Isabel, una mujer elegante de unos 50 años, observaba con interés los alambiques artesanales. «He probado tu mezcal en el restaurante de Elena», dijo sin preámbulos. «Tiene alma. Quiero ofrecerlo en mi tienda, pero necesito exclusividad en ventas al público». La propuesta era tentadora, pero Dolores había aprendido a negociar. «Puedo ofrecerle una línea especial, con añejamiento adicional, exclusiva para su tienda», propuso. Mientras discutían los términos, Miguel y Sofía regresaron de la escuela. Al ver a la elegante visitante, se quedaron en el umbral, observando tímidamente. «Estos son los artistas detrás de las etiquetas», presentó Dolores con orgullo. Isabel se agachó para hablar con Sofía. «Tus dibujos cuentan historias hermosas», dijo. «Son parte de lo que hace especial a este mezcal». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Dolores llamó a su abogado.
Con el nuevo contrato, necesitaba proteger su negocio legalmente, especialmente considerando las intenciones de Gustavo. Quiero registrar la marca a nombre mío y de mis hijos, instruyó. Y necesito proteger la receta. 6 meses después, Lágrimas de Luna se había convertido en uno de los mezcales artesanales más buscados en Oaxaca. El pequeño palenque ahora empleaba a 6 personas, y Dolores había comprado un terreno pequeño donde comenzaba a cultivar su propio agave. La temporada de lluvias llegó con fuerza ese año. Una tarde, mientras Dolores revisaba inventarios en su oficina improvisada, un aguacero torrencial comenzó a caer sobre Oaxaca. Mateo entró corriendo, empapado. El arroyo se está desbordando. El agua viene hacia el palenque. Dolores corrió hacia afuera para ver el pequeño arroyo que pasaba cerca convertido en un torrente furioso. El agua comenzaba a inundar el camino hacia su palenque. Hay que salvar los destilados y la documentación, gritó mientras todos se apresuraban a poner a salvo lo que podían. Durante horas, bajo la lluvia implacable, el equipo luchó para proteger lo esencial. Al anochecer, cuando la lluvia finalmente amainó, Dolores contempló los daños. Parte del techo había colapsado, 2 alambiques estaban dañados, y habían perdido casi la mitad del inventario. Empapada y exhausta, regresó a casa donde Carmen cuidaba a los niños. Lo perdimos casi todo, susurró para que los niños no la escucharan. Pero no perdiste lo más importante, respondió Carmen, señalando hacia Miguel y Sofía, que dormían tranquilamente, ajenos al desastre. Esa noche, Dolores no pudo dormir. Las facturas pendientes, los pedidos comprometidos, las reparaciones necesarias, todo sumaba más dinero del que tenía. Por primera vez desde que comenzó su negocio, consideró llamar a Gustavo y aceptar su oferta. Al amanecer, su teléfono sonó. Era Elena. Escuché lo del palenque, dijo. Estamos organizando una fiesta de apoyo en el restaurante. Todos los que aman tu mezcal quieren ayudar. Dolores se quedó sin palabras. Mientras se vestía, recibió otra llamada, esta vez de Isabel. Tengo clientes dispuestos a pagar por adelantado por tu próximo lote, ofreció. Y puedo prestarte un espacio mientras reconstruyes. A lo largo del día, más llamadas llegaron. Don Javier ofreciendo su palenque para destilaciones temporales. Otros productores donando agave. Restaurantes confirmando que mantendrían sus pedidos aunque tardaran más. Miguel entró en la habitación mientras Dolores terminaba otra llamada. ¿Estás triste por el palenque, mamá? Un poco, mijo, respondió honestamente. Pero podemos construir uno nuevo, ¿verdad? Como cuando hicimos mi casa de cartón después de que se rompió. Dolores abrazó a su hijo, sorprendida por su sabiduría simple. Sí, podrían reconstruir. Y esta vez, más fuerte. El momento decisivo llegó 3 días después, durante la fiesta de apoyo en el restaurante de Elena. El lugar estaba lleno de personas que habían probado y amado Lágrimas de Luna. En un momento de la noche, la puerta se abrió y entró Gustavo, tan elegante como siempre. Vine en cuanto supe, dijo, acercándose a Dolores. Mi oferta sigue en pie. Puedo resolver todos tus problemas financieros mañana mismo. Antes de que Dolores pudiera responder, Sofía se acercó, llevando una nueva etiqueta que había dibujado. Mira, mamá, dijo, mostrándole el dibujo. Es nuestro nuevo palenque, más grande y con muchas flores alrededor. Gustavo miró el dibujo y luego a Dolores. Por primera vez, vio algo en sus ojos que nunca había notado antes, respeto. Tu hija tiene talento, comentó. Como su madre. Nuestros hijos tienen talento, corrigió Dolores. Y yo tengo mi propio negocio. Gracias por la oferta, Gustavo, pero declino. Esa noche, rodeada de amigos, clientes y su comunidad, Dolores sintió una certeza que nunca antes había experimentado. La inundación podría haber dañado su palenque, pero había revelado algo más valioso, una red de apoyo y su propia fuerza interior que ninguna catástrofe podría llevarse.
Un año después de la inundación, Dolores estaba de pie en la entrada de su nuevo palenque. Ya no era un cobertizo improvisado, sino una instalación propiamente construida en el terreno que había comprado para cultivar agave. Una arquitecta local había diseñado el espacio incorporando elementos tradicionales pero con protecciones modernas contra inundaciones. ¿Lista para la ceremonia de inauguración?, preguntó Carmen, ajustando el rebozo sobre los hombros de Dolores. Las plantaciones de agave se extendían en la distancia, verdes y vibrantes bajo el sol de Oaxaca. Los niños corrían entre las plantas, jugando con otros niños del pueblo. Miguel, ahora de 10 años, había crecido notablemente en el último año, asumiendo pequeñas responsabilidades en el negocio con orgullo. Sofía, a los 8, había perfeccionado su arte, y sus diseños ahora eran parte integral de la identidad de Lágrimas de Luna. La marca se había recuperado y crecido después de la inundación. El apoyo de la comunidad había sido solo el comienzo. La historia de resistencia de Dolores, una madre soltera reconstruyendo después del desastre, había resonado con periodistas que cubrían artesanías mexicanas. Un artículo en una revista internacional de gastronomía había atraído atención a su mezcal, generando pedidos de restaurantes en Ciudad de México, Los Ángeles e incluso Nueva York. Ahora, Lágrimas de Luna contaba con 2 líneas, la original, disponible solo en Oaxaca, y una edición especial para exportación llamada Corazón de Agave. Dolores había contratado a 15 empleados, la mayoría mujeres de la comunidad, muchas de ellas madres solteras como ella. La ceremonia de inauguración reunió a todos los que habían formado parte de su viaje. Don Javier, ahora bastante mayor pero aún vigoroso, sería el encargado de bendecir el nuevo palenque según la tradición. Elena e Isabel, ahora amigas cercanas y asesoras de negocios, habían traído a clientes importantes para la ocasión. Gustavo también había sido invitado, principalmente por los niños. Su relación había evolucionado a lo largo del año. Las visitas mensuales se habían vuelto más cordiales, y aunque nunca serían amigos, habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de Miguel y Sofía. Su nueva esposa, Verónica, incluso había comenzado a acompañarlo ocasionalmente, formando una relación cautelosa pero amable con los niños. «Estoy orgulloso de ti, Lola», dijo Gustavo al llegar, usando el apelativo que ahora sonaba más como un reconocimiento que una intimidad. «Has construido algo extraordinario». «Construimos», corrigió Dolores, señalando hacia sus empleados. «Todos nosotros». Mientras la ceremonia comenzaba, con don Javier quemando copal y ofreciendo oraciones en zapoteco a los dioses del agave, Dolores miró a sus hijos. Miguel sostenía una botella de la nueva edición especial, y Sofía llevaba su cuaderno de dibujos, lleno de ideas para futuras etiquetas. «Mamá», susurró Sofía, tirando suavemente de su falda. «¿Podemos dibujar una nueva etiqueta para celebrar?» «¿Qué tienes en mente, mi cielo?» «Una con todos nosotros. Tú, Miguel, yo, tía Carmen, don Javier, todos. Como una familia grande». Dolores sintió que sus ojos se humedecían. Sí, eran una familia, una mucho más grande y rica de lo que jamás había imaginado posible aquella noche solitaria en San Miguel de Allende, cuando todo lo que tenía era una receta antigua y 500 pesos escondidos. Cuando llegó su turno de hablar, Dolores levantó una copa del primer lote destilado en el nuevo palenque. «Dicen que el mejor mezcal lleva el espíritu de quien lo crea», comenzó. «Si es así, entonces este mezcal lleva el espíritu de todos ustedes. De mi abuela, que me dejó su receta y su fortaleza. De mis hijos, que me dan razones para seguir adelante cada día. De esta comunidad, que nos levantó cuando caímos». Hizo una pausa, mirando a cada persona reunida allí. «Hace 3 años, cuando mi matrimonio terminó, creí que mi vida también había terminado. Me sentía como un agave cortado, sin raíces ni futuro. Pero como el agave que renace en nuevas plantas después de la cosecha, encontré una nueva vida. Lágrimas de Luna comenzó como un acto de desesperación, pero se ha convertido en un legado de amor y resistencia que espero pasar a mis hijos, y que ellos algún día pasen a los suyos.
Alzó su copa al sol brillante de Oaxaca. Por las lágrimas que se convierten en fortaleza. Por los finales que se convierten en comienzos. Por la familia que construimos, no solo con sangre, sino con amor y comunidad. Mientras todos bebían, Dolores sintió la mano de Miguel deslizarse en la suya por un lado y la de Sofía por el otro. No eran ricos según los estándares de Gustavo, pero tenían algo mucho más valioso, un hogar construido con sus propias manos, un negocio que honraba sus raíces, y un futuro ilimitado ante ellos. El camino no había sido fácil, y seguramente habría más desafíos adelante. Pero mirando a sus hijos, a su palenque, y a la comunidad reunida a su alrededor, Dolores sabía una cosa con certeza: ya no estaba sobreviviendo. Estaba floreciendo. Y como el agave que tarda años en madurar antes de revelar su dulzura, ella también había encontrado su momento de florecer, más fuerte y más dulce por todas las dificultades que había soportado.